Estamos haciendo un excelente trabajo para la posteridad. Les quiero compartir el sílabus. Hoy empezamos la unidad 5. Introducción a la ingeniería genética y metabólica aplicada a procesos fermentativos, ¿no? Entonces hoy les voy a dar una charla acerca de ingeniería genética y edición de genomas aplicando recombinación homóloga, y vamos a hacer una introducción a la práctica clínica 2. ¿Okay? La clase de hoy va a ser un poco larga, así que vamos a tratar de cumplir con los lapsos de tiempo. Vamos a hacer una práctica de genome mining, se llama, es minería de genomas. Vamos a utilizar ahí algunos paquetes informáticos, unas herramientas bioinformáticas que nos van a permitir a poder identificar clústeres de genes asociados a de la biosíntesis de metabolitos secundarios. Es algo muy sencillo. Claro, en sistemas procariotas de expresión, procariotas y eucariotas. ¿Okay? Y vamos a ver una práctica in silico manejando algunas herramientas informáticas para hacer construcciones para clonación de genes, sobreexpresión heteróloga, etcétera, ¿okay? Entonces, vamos a pasar a la charla directamente. Lo que vamos a ver hoy es algo que muy posiblemente ustedes hagan en su futuro como profesionales, ¿okay? La ingeniería en biotecnología también comprende la ingeniería genética, ¿okay? Como una disciplina absolutamente determinante para poder aplicar la biotecnología, ¿no? Entonces, partimos por el concepto de ingeniería genética, ¿ok? Ingeniería genética son aquellos procesos mediante los cuales nosotros podemos alterar la composición genética de cualquier organismo, ¿ok? Estamos hablando de macroorganismos o microorganismos. Son empleando generalmente la tecnología del ADN recombinante, ¿ok? Esta terminología se introduce por primera vez en la edad de oro de la biología molecular, que se inició en los años 70. Más adelante vamos a hablar al respecto, ¿ok? Y la ingeniería genética implica la manipulación directa de uno o más genes, ¿ok? O fragmentos del genoma de mayor tamaño, ¿ok? Generalmente, para trabajar con ingeniería genética, empleando recombinación homóloga, entre otras estrategias como CRISPR-Cas también dependiendo de cómo lo hagas, siempre vamos a necesitar marcadores de selección, ¿ok? O cassettes que nos van a permitir seleccionar positivamente nuestros transformantes, ¿ok? También nosotros hablamos sobre la mutagénesis al azar la semana pasada, que antes se hacía así, antes de la edad de oro de la biología molecular, antes del descubrimiento de todas estas técnicas que nos permitieron poder desarrollar la ingeniería genética. Generalmente lo que se usaba era la mutagénesis al azar y hacer un screening muy, muy amplio de sencillamente aquellas colonias o aquellos transformantes que pudieran haber tenido alguna modificación de las cuales nosotros estamos buscando, ¿no? Nosotros hacemos ingeniería genética para la sobreexpresión de genes. Vamos a suponer que nosotros tenemos una sola copia de un gen que codifica una enzima asociada a una ruta biosintética. Bueno, nosotros queremos aumentar el flujo metabólico de esa ruta biosintética. Generalmente lo que hacemos, bueno, podemos sencillamente incrementar el número de genes. ¿Okay? En vez de ser uno, podemos colocar 5, 6, 4, etcétera, genes, ¿no? También podemos silenciar genes, ¿ok? Eso es con otro tipo de tecnología, haciendo interferencia a la expresión génica y también la interrupción dirigida. La interrupción dirigida generalmente se denomina knockout en inglés, ¿no? Que le puede ser la disrupción génica, interrupción dirigida, ¿ok? La inactivación génica o knockout. ¿Qué es el genoma? ¿Ok? El genoma sabemos que es el conjunto de todas las instrucciones génicas que se encuentran en la célula, ¿ok? En el núcleo celular. ¿Okay? Este genoma contiene todo lo que es la secuencia génica
que incluyen genes que codifican proteínas, genes que codifican RNA, como los RNA ribosomales, genes que codifican secuencias reguladoras, como los microRNA, y también incluye el ADN no codificante, ¿okay? En este caso, los intrones, ¿no? Y bueno, nos dan obviamente el estudio del genoma a través de la genómica, ¿okay? Cuando se trata de un solo organismo, bueno, nos va a dar pistas sobre un montón de cosas, sobre el funcionamiento del organismo, su historia evolutiva, su potencial biotecnológico, las rutas biosintéticas que pueda presentar, las rutas catabólicas, etcétera, ¿okay? Por ejemplo, en el ser humano tiene 3.000 millones de pares de bases, ¿okay? En su genoma, ¿okay? Que codifican alrededor de unos 20.000 genes. Sin embargo, todos estos genes codificantes solamente se encuentran en el 2% del genoma humano, ¿okay? Es increíble, solamente en el 2% del genoma humano. ¿Y qué es el ADN? Bueno, es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, ¿ok? Y consiste en una doble cadena de ADN que genera una estructura de doble hélice. Aquí podemos observar la estructura de doble hélice, ¿okay? Que generalmente está formado por un continuum de grupos fosfatos y dextrosa, ¿okay? Que serían las pasarelas, ¿okay? Los pasamanos de la escalera, ¿okay? En espiral, y luego tenemos las bases nitrogenadas, ¿okay? Que están formadas generalmente por adenina, citosina, guanina, timina, ¿okay? Generalmente siempre esta doble cadena de ADN, hay una, siempre la adenina forma el par de bases con la timina y la guanina con la citosina, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Y qué es un gen? Bueno, es la unidad física, ¿ok? Es la unidad fundamental básica de la herencia, ¿no? Vamos a recordar Mendel. Mendel también fue una de las primeras investigadores. En este caso él también era un monje, ¿ok? Con sus experimentos de los guisantes, él identificó unas unidades fundamentales de la herencia que de alguna manera estaban asociadas con las características de los individuos, ¿ok? Y también él reportó que se transmitían de padres a hijos, ¿ok? Es decir, se podían transmitir de generación en generación. Ya tomando en cuenta lo que es un gen, ¿ok? Y cómo está constituido, que sencillamente es una secuencia nucleotídica continua, ¿ok? Bueno, en este caso, pares de bases, ¿ok? Bueno, aquí podemos observar un ejemplo de, bueno, ya sabemos que en un gen, cada triplete o codón, que es lo mismo, codifica un aminoácido. Generalmente todas las proteínas o enzimas inician con un aminoácido que se llama metionina, que es el ATG. ¿Okay? Entonces, cada triplete, cada grupo de 3 nucleótidos van a codificar siempre un aminoácido. Aquí podemos observar la tabla de la vida, ¿ok? Existen 64 codones distintos, ¿ok? 61 de ellos codifican para aminoácidos, sin embargo, hay 3 que codifican codones de parada, ¿ok? Codones de parada, que es donde termina la transcripción de un gen, ¿ok? Vamos a suponer, por ejemplo, aquí, en este caso, esta U, obviamente estamos hablando del RNA, sería en ADN, sería la U, ¿sería qué? Una timina, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos timina, se codifica una cisteína. Si nosotros tenemos timina, ¿ok? Guanina, un triptófano. Si nosotros tenemos timina, adenina, ahí ya codifica un codón de parada, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Generalmente lo que cambia es
como ustedes están observando, el tercer nucleótido. ¿Okay? El tercer nucleótido. Bueno, de esas 64 combinaciones posibles de pares de bases, ya sabemos que 61 combinaciones codifican para los codones de parada. ¿Okay? Eso es lo que es un codón de parada. Pero ¿qué es un marco abierto de lectura? O en inglés ORF. ¿Okay? Es una porción de una molécula de ADN que cuando se traduce, aminoácidos no contienen codones de terminación. Es decir, esos codones de parada que nosotros vimos anteriormente, que son TAA, TAG o TGA, siempre ese triplete o ese codón va a codificar para un codón de fin o un codón de parada, ¿ok? El marco de lectura abierto sencillamente toma en cuenta toda esa porción del gen menos el codón de fin, ¿ok? Menos ese TAA, ¿ok? Ya ustedes saben lo que es un exón y un intrón, ¿ok? Ya sabemos que los exones son partes del RNA que codifican para proteínas, ¿ok? Generalmente todos los organismos o microorganismos eucariotas, plantas, animales o hongos, ¿ok? Tienen intrones en sus secuencias, en sus genes, ¿ok? Y generalmente, obviamente, el exón es aquella parte del gen que codifica para proteínas, mientras que el intrón no es una secuencia que no es codificante, ¿ok? Y un promotor, bueno, un promotor sencillamente es una secuencia que antecede el gen, ¿ok? Que de alguna manera regula la expresión del mismo, ¿no? Entonces uno puede activar, desactivar este gen, bueno, empleando otras proteínas, empleando genes reguladores negativos de la transcripción de otros genes, ¿ok? Utilizando inhibidores, inductores, etc. Ya nos vamos acercando a nuestra materia de estudio de hoy. Bueno, tenemos que hablar de lo que es la clonación, ¿ok? La clonación es una técnica mediante la cual consiste en la creación de copias idénticas de organismos completos, ¿okay? Células o sencillamente secuencias de ADN. ¿Okay? En este caso, ¿okay? Nosotros vamos a referirnos a la clonación de secuencias de ADN que ya los vamos a explicar posteriormente, que no es más que aislar una secuencia de ADN de un organismo diana o del target, de cualquier organismo que nosotros estemos estudiando. Este fragmento de ADN se inserta en un plásmido o vector de clonación, que generalmente son secuencias que ya se venden en kits comerciales, y se introduce en una célula huésped, ¿ok? Adecuada. Generalmente lo que nosotros hacemos es utilizar Escherichia coli, y luego, obviamente, cada vez que esta célula huésped, cuando nosotros la ponemos a crecer, se divide, se replica, y la secuencia de ADN foráneo insertado también lo hace. Aquí podemos observar, este señor, por favor, tienen que descubrirle la vida. Stanley Cohen es uno de los padres de la ingeniería genética. En el año 1970 es uno de los padres de la técnica del ADN recombinante, ¿ok? En la edad de oro de la biología molecular. En el año 73 ya él estaba descubriendo las enzimas de restricción, ¿ok? Que tienen como les aplican, ¿no? Como tijeras moleculares para reconocer y cortar sitios específicos en secuencias de ADN, ¿ok? También descubrió la ADN ligasa, que en este caso funciona como un agente cementante. Una vez cortado este ADN, la ligasa lo que hace es unir extremos compatibles nuevamente utilizando esta enzima, ¿ok? Y también describió por primera vez la transformación en células vivas, ¿ok? Nosotros, si queremos clonar, amplificar o reproducir muchas veces un fragmento de ADN, nosotros, empleando organismos vivos, sencillamente nosotros tenemos que incorporar, aquí como podemos ver,
fragmentos clonados dentro de un plásmido o un vector de clonación, que lo vamos a ver más adelante, insertarlo en una cepa, en este caso utilizamos Escherichia coli, y cada vez que se va dividiendo exponencialmente esta célula donde fue insertado este plásmido, obviamente se va a reproducir exponencialmente también el fragmento foráneo. ¿Okay? Stanley Cohen por primera vez obtiene un plásmido híbrido donde inserta ADN de un sapo, ¿okay? En un plásmido que es un ADN circular, bacteriano en este caso, y pudo de esta manera poder, demostró que el ADN, siendo el mismo en todos los organismos, pudo sencillamente fusionar fragmentos de ADN de una especie con otra. ¿Okay? Aquí vamos a ver, esto es un plásmido o un vector de clonación. Este plásmido vector de clonación, que es lo mismo, ¿okay? Uno de los más usados y uno de los primeros que se utilizaron es el PBSK más o PBKS más o el Blues Script. También está el PUC 18, PUC 19, el PGNTC, el PCR 2.1, Topo. Hay muchísimos plásmidos dependiendo de las casas comerciales, ¿ok? Aquí podemos ver el plásmido Blues Script. Cuando ustedes ven SK, es que sencillamente el múltiple cloning site, que es el sitio donde tú vas a clonar, vas a introducir tu ADN foráneo, sencillamente tiene una dirección SAC1, KPN1, que son las enzimas de restricción del polilinker, o sea, polilinker múltiple cloning site, ¿ok? O sitio donde tú vas a introducir o clonar tu ADN foráneo, en este caso va en esta dirección, SAC1, KPN1, ¿ok? Este es un plásmido, lo podemos ver aquí, ¿ok? Aquí están todos los sitios de restricción donde tú puedes introducir los genes, va desde KPN1 y SAC1, pero en el medio está APA1, XHO1, INC2, ACC1, SAL1, CLA1, GIND3, EQR5, EQR1, PCT1, ESMA1, BAMH1, SP1, todo eso que tú puedes ver, ¿ok? Y tú, dependiendo de tus fragmentos, ¿ok? Y de las posibilidades del sitio de corte que tenga tu fragmento, obviamente adentro, si tú lo vas a colocar en este sitio, vamos a suponer KPN1, SAC1, adentro de tu fragmento que vas a clonar, no debería estar este sitio de restricción, obviamente. Entonces, por eso que tienes una gran disponibilidad de enzimas de restricción, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, sencillamente tenemos un vector que puede ser cualquiera, en este caso vamos a hablar de Blues Script, y tú tienes un ADN foráneo. Obviamente, cuando tú digieres tu vector y digieres tu ADN foráneo, deben tener los extremos compatibles. Generalmente se digieren, obviamente, con enzimas de restricción, las mismas enzimas de restricción o enzimas de restricción compatibles, o sencillamente tienes que hacer rellenados clean en los extremos protuberantes para dejarlos romos. ¿Ok? Entonces, aquí tú tienes tres posibilidades cuando haces la ligación. ¿La ligación con quién? Con el cemento, con el agente cementante que es tu ADN ligasa. ¿Ok? Si tú haces tu ligación, puedes tener tres tipos de resultados. Aquí podemos ver, bueno, mira, sencillamente si tu ADN que está en rojo entra y rompe el marco abierto de lectura, ¿ok? Y sencillamente tu fragmento de ADN foráneo entra de buena manera. Otra posibilidad es que el ADN foráneo haya entrado en un sitio distinto del múltiple cloning site. Estamos hablando de un sitio distinto a este múltiple cloning site que hay aquí, ¿ok? Que es de aquí hasta aquí. Y sencillamente que no hay inserto. Pero ¿qué se hace? Nosotros sabemos que en este plásmido, ¿ok? Este plásmido está bajo el control del promotor del gen LAC-Z. Y este gen, ¿ok? Codifica una beta-galactosidasa. Esta beta-galactosidasa, tú sobreexpresas, ¿ok? El gen que codifica esta beta-galactosidasa con un inductor, que es el ITTG, ¿ok? Sin embargo, como sustrato cromogénico, tú tienes que poner el XGAL, ¿ok?
y este X-gal, al reaccionar con la beta-galactosidasa, genera una coloración azul. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que cuando el plásmido está vacío, obviamente el gen que codifica la beta-galactosidasa no está interrumpido con el fragmento de ADN foráneo que tú le vas a meter. ¿Ok? Y entonces, sencillamente, codifica la beta-galactosidasa y esa beta-galactosidasa interactúa con el X-gal como sustrato cromogénico y obviamente genera un color azul en las colonias. Mientras que si el fragmento de ADN entra de manera correcta, ¿ok? Entra de manera correcta, rompe el marco abierto de lectura del gen LAC-Z, ¿ok? No codificando la beta-galactosidasa y entonces ¿qué genera? Colonias azules. Es decir, esto es lo que nosotros estamos esperando, ¿ok? Aquí, esta colonia que está aquí, que ven en color blanco, es una colonia que debería tener nuestro plásmido con el fragmento de ADN insertado de manera correcta, mientras que las otras colonias azules no. ¿Ok? O se integró de manera inadecuada o sencillamente el plásmido está vacío. Pero ¿qué sucede en hongos? En hongos nosotros también tenemos una caja de herramientas con plásmidos integrativos y plásmidos de replicación autónoma. ¿Ok? Nosotros generalmente utilizamos genes o sobreexpresamos los genes en este tipo en hongos filamentosos, genes que están asociados al metabolismo secundario, ¿ok? Genes que están asociados con una expresión fuerte. Por ejemplo, nosotros utilizamos como promotores de estos plásmidos, los promotores de genes como el PCBC, ¿okay? De Penicillium crisógenum, el GPDA, ¿okay? Que ayer estuvimos viendo la gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, la Aspergillus nidulas, no solamente tiene que ser Aspergillus nidulas, pueden ser de otros, del mismo organismo con el que tú estés trabajando. También podemos tener promotores, ¿ok? El gen que codifica la glucoamilasa, ¿ok? O la glutamato de deshidrogenasa, por ejemplo, o la isopenicilina N-sintasa, ¿ok? Y fíjense que como terminador, este es un terminador de Saccharomyces cerevisiae, ¿ok? Es un terminador del gen de la citocromo oxidasa, ¿ok? Pero otras herramientas moleculares en hongos filamentosos, y bueno, no solamente en hongos filamentosos, en cualquier organismo que tú quieras construir una genoteca en fagos, es decir, en virus, ¿ok? En virus, en este caso nosotros utilizamos el fago lambda, ¿ok? El fago lambda, que es muy bien conocido. El fago lambda tiene un material genético que es ADN de doble cadena, ¿ok? Lineal, y presenta dos brazos, ¿verdad? El brazo izquierdo, que es un brazo muy largo de 20 kilobases, estamos hablando de 20.000 pares de bases, y un brazo derecho que tiene 9.000 pares de bases. Y esta región central que vemos aquí es una región que se considera basura. Es decir, nosotros podemos de este genoma del virus sacar esta región central, ¿ok? Con estos sitios de restricción que tenemos aquí y construir nuestra genoteca del organismo que nosotros queramos en estos sitios de restricción. Es decir, vamos a suponer, yo quiero estudiar Ganoderma lucidum, que es un hongo asociado con una importancia en la medicina ancestral asiática y también para hacer nuevos biomateriales, ¿okay? Como biotextiles, etcétera, y micotextura. Bueno, yo puedo agarrar el genoma de Ganoderma lucidum, digerirlo con BAMH1, ¿ok? Digerirlo muy bien con BAMH1, ¿ok? Hacer una separación de unas bandas de un tamaño esperado de más o menos unas 15, máximo 20 kilobases, ¿ok? Por gradientes de sacarosa, y sencillamente ligo con estos dos brazos del fago lambda, de este vector, ¿ok? Que todavía se utiliza, y tienes ya tu genoteca fágica donde están representados todo el genoma del organismo o el microorganismo en este caso con el que quieras estudiar. Yo he trabajado con dos genotecas. Yo construí una genoteca de un hongo Fusarium solani en España, que aislé de un lago de asfalto con una alta capacidad hidrocarbonoclástica. ¿Se acuerdan de lo que es hidrocarbonoclástica?
su alta capacidad de degradar hidrocarburos como única fuente de carbono, y también de Penicillium chrysogenum, esta cepa de referencia que es muy interesante. Ahora bien, me quedan 10 minutos todavía. Vamos a pasar a un ejemplo. Yo no quiero que ustedes se aprendan de memoria las reacciones enzimáticas, las rutas biosintéticas, etcétera. Solamente lo que quiero es que se lleven en su cabeza qué es lo que pueden hacer y cómo pueden hacer desde el punto de vista de ingeniería genética, en este caso empleando recombinación homóloga para, bueno, trabajar con biología, se llama biología metabólica o biosintética. Les voy a relatar un poco un proyecto en el cual yo trabajé en mi tesis de doctorado, un proyecto europeo sobre el diseño de nuevas herramientas para utilizando hongos filamentosos como biofactorías celulares. Este proyecto tenía como objetivo obtener péptidos no ribosomales híbridos con nuevas interesantes actividades farmacológicas, ¿ok? Modificando racionalmente los multidominios de la ACV sintetasa en Penicillium chrysogenum. ¿Qué es lo que estábamos haciendo ahora? ¿Okay? Es absolutamente muy osado decir que nosotros podemos mejorar la naturaleza. Sencillamente, nosotros lo que podemos hacer es, con este tipo de tecnología, la ingeniería genética, la edición de genomas, la biología sintética, sencillamente, apréndanse esto, por favor, rediseñar los productos naturales existentes y ampliar la complejidad química que nos ofrece la naturaleza. Eso es otra cosa, ¿ok? Nosotros podemos rediseñar y ampliar la complejidad química que nos puede ofrecer la naturaleza. Esto lo que estamos viendo aquí es la ruta biosintética de lisina en hongos filamentosos, ¿ok? Esta ruta biosintética comprende alrededor de 7 pasos enzimáticos, ¿ok? Y codifica y al final sintetiza este aminoácido, que es un aminoácido esencial. Nosotros, los seres humanos, no tenemos rutas biosintéticas para sintetizar este aminoácido esencial, por lo tanto tenemos que proveerlo a través de la dieta diaria, ¿ok? Sin embargo, hay plantas y hay microorganismos que son capaces de sintetizarla. Por eso es tan importante consumir este tipo de organismos, ¿ok? En nuestra dieta diaria. Sin embargo, ¿qué vemos allí? Que un intermediario de la ruta biosintética de lisina es un precursor de la síntesis de penicilina G, ¿ok? Entonces, el ácido alfa-aminoadípico como precursor de la penicilina G, ¿ok? Utiliza, o sea, es mediado por una enzima que se llama la CV sintetasa, codificada por ejemplo CBAB, ¿ok? Esta enzima es característica de un montón de microorganismos que producen antibióticos, ¿ok? Generalmente antibióticos beta-lactámicos como penicilinas, cefalosporinas y cefamicinas, ¿ok? Entonces también obviamente tanto en Penicillium chrysogenum como en Acremonium chrysogenum, ¿ok? Luego, esto lo que hace, esta enzima lo que hace es una enzima multifuncional que lo que hace es activar con ATP estos 3 aminoácidos, tanto el ácido alfa-aminoadípico como la valina como la cisteína, ¿ok? Para bioconvertir estos módulos en alfa-aminoatil, cisteinil, valina, ¿ok? Luego, esta ciclasa, llamada isopenicilina sintasa, codificada por ejemplo CBAC, ¿ok? Lo convierte en isopenicilina N y posteriormente a penicilina G. Sin embargo, este proyecto lo que tenía era, muy osado, era sustituir el módulo de activación del ácido alfa-aminoadípico por un compuesto o sea, bastante desconocido, que se llama ácido pipecólico, ¿ok? Por este módulo de activación con ácido pipecólico. Nosotros en el laboratorio ya habíamos clonado 4 genes de la ruta biosintética de lisina, ¿ok? Nosotros también sabíamos que esta ruta biosintética de lisina, además de estar vinculada con la síntesis de penicilina G, ¿ok? De alguna manera también estaba vinculada con la conversión del ácido pipecólico y también con la síntesis de ácido pipecólico, ¿ok?
El ácido pipecólico es un componente y precursor de metabolitos secundarios con importantísimas actividades farmacológicas, ¿ok? Desde inmunosupresores hasta compuestos que tienen actividad anticancerígena. Pero ¿cómo lo hacemos? Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de la caracterización molecular por genética directa. Pues lo hablamos la semana pasada, que sencillamente es la identificación de genes y enzimas a partir de un fenotipo determinado. ¿Qué sucede? Que si tú vas a estudiar la función de cualquier gen, ¿ok? Tú tienes que ese gen inactivarlo en el organismo o en el microorganismo que tú vas a estudiar, en este caso este hongo, ¿no? Porque tú, si ves esto como un gran rompecabezas y tú quieres estudiar ese gran rompecabezas, tienes que ir quitándole las piezas del rompecabezas, ¿ok? Y colocárselas nuevamente para ver si realmente esos genes están asociados o tienen la función que tú esperas que tenga, según tu pregunta de investigación y según tu hipótesis, ¿ok? En este caso, nosotros contábamos con 4 mutantes, se llaman auxótrofos de lisina, ¿ok? Aquí vemos este medio Chapet, ¿ok? Con su fuente estándar de nitrógeno, ¿ok? Como no pueden crecer en este medio mínimo porque sencillamente no tiene lisina suplementada en el medio cultivo. Solamente estos microorganismos pueden crecer si tú le suplementas lisina al medio de cultivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen defectuosa cada una un gen, ¿ok? Asociado a la biosíntesis de lisina, ¿ok? Entonces, de esta manera, por ejemplo, este mutante HS- o L2, ¿ok? Si tú sabes que tiene interrumpido este gen y no es capaz de crecer en lisina, fenotípicamente tú puedes de alguna manera inferir, no determinar todavía, inferir que pudiera estar alterado en la ruta biosintética de lisina, ¿ok? Pero ¿qué sucede con el ácido pipecólico en distintos organismos? ¿Ok? En todos los tejidos humanos, la lisina se produce a través del catabolismo. ¿Ok? La lisina se cataboliza a través de sacaropina, ¿ok? Para formar alfa-aminoadipatos, ¿ok? O ácido alfa-aminoadípico. Sin embargo, en el cerebro, la lisina se cataboliza a través de una ruta totalmente distinta, que es a través de la ruta del P2C, ¿ok? O la ruta del cetoaminocaprobato, ¿ok? Para sintetizar ácido pipecólico. Es decir, en el cerebro, la lisina se cataboliza en ácido pipecólico. La alta acumulación de ácido pipecólico en el cerebro, en humanos, está asociada con enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de Zellweger, ¿ok? Por eso es bastante estudiada, ¿ok? Y es muy importante tomar en cuenta en esto. Sin embargo, el ácido pipecólico, como en otros tejidos de mamíferos, se sintetiza o se produce a través del catabolismo de lisina, ¿no? Vía sacaropina, como lo vemos aquí. Y está asociado la acumulación de ácido pipecólico con la actividad biológica en una gran cantidad de especies, ¿ok? Está asociada con distintas actividades como inducción de la floración, como insecticida y por su actividad fitotóxica, inhibe el crecimiento radical, generalmente en plantas de metabolismo CAM, plantas xerófitas, están asociadas con adaptación osmótica, propiedades antibióticas, antimutagénicas, antioxidantes, antivirales, afrodisíacas, antitumorales, inmunosupresoras, etc. Vamos a seguir, que se acaba el tiempo. En la próxima sesión, por favor. ¿Ok? Que ya me dice que falta menos de un minuto. Entonces, como le estaba diciendo, bueno, en plantas el ácido pipecólico está asociado con una cantidad de actividades biológicas bien interesantes. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué está descrito en hongos? En hongos, el ácido pipecólico está descrito, bueno, que se convierte en lisina, ¿ok? En Rhodothrula glutinis. Esto es una levadura, ¿ok? Aquí podemos observar cómo el ácido pipecólico se convierte en lisina, ¿ok? En lisina a través de la misma ruta de sacaropina. Acuérdense que el catabolismo es así en esta dirección, ¿ok? Que es la degradación o la bioconversión de este producto, ¿ok? Que estaría
final, ¿no? Vía degradativa, pero nosotros en este caso, en rotulula glutines, sabíamos en ese momento, porque habían muy pocos papers, 3 papers solamente, y de los mismos autores, que el ácido pipecólico se podía convertir en lisina, ¿ok? Asimismo, en Rhizoctonia leguminícola, ¿ok? Y Metarrhizium isoplie, sabemos que la lisina, el ácido pipecólico se sintetiza a partir del catabolismo de lisina, pero que a su vez es precursor de 2 compuestos muy importantes, de 2 alcaloides, que es la framina en Rhizoctonia leguminícola y la esguaisonina en Rhizoctonia leguminícola y Metarrhizium anisoplia, ¿okay? Con altísimas propiedades medicinales, farmacológicas. Sin embargo, no se ha hecho nada en el mundo con respecto a esto. De hecho, yo publiqué en el año 2012 un libro sobre el mundo desconocido del ácido pipecólico, lo cual tiene unas interesantísimas actividades desde el punto de vista farmacológico, ¿okay? Asimismo, tomando en cuenta la literatura, imagínate, estos papers viejísimos, que es lo poquito que se había hecho en ese momento, y todavía no se ha hecho mucho tampoco, es que la biosíntesis de ácido pipecólico se había descrito que se llevaba a cabo a partir de la vía anabólica. Acuérdense que esto es un intermediario de la ruta biosintética de lisina, vía anabólica a través del alfa-aminoadípico, ¿ok? Del alfa-aminoadípico. Entonces, en este caso, mi tesis tuvo como objetivo general, bueno, caracterizar el metabolismo del ácido pipecólico en Penicillium chrysogenum. Hablo de metabolismo ya porque estoy hablando en sentido anabólico y biosintético, catabólico y biosintético, ¿ok? Obtener mutantes de auxótrofos de lisinas, pero que no sean capaces de crecer con ácido pipecólico. Recuérdense que el ácido pipecólico de alguna manera se estaba convirtiendo en lisina, no se sabe cómo, ¿ok? Entonces teníamos, obviamente, por genética directa, sencillamente obtener mutantes de auxótrofos de lisina, es decir, interrumpidos en la ruta biosintética de lisina, pero que además fueran incapaces de crecer con ácido pipecólico. Bueno, clonar y caracterizar genes que codifican asociados a la ruta biosintética de lisina y también a la conversión del ácido pipecólico, interrumpir dicho gen y conocer el efecto de esta interrupción y caracterizar finalmente la biosíntesis del ácido pipecólico. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra primera pregunta. ¿Cómo se convierte el ácido pipecólico en lisina? ¿Ok? Ya sabíamos con antelación que se había descrito en rotulula glutinis que el ácido pipecólico se convertía en lisina. No se sabía cómo. ¿Ok? Esto es una gran interrogante. ¿Ok? De hecho, nosotros teníamos una cantidad de mutantes, ¿se acuerdan? Mutados, interrumpidos en cada uno de estos genes. ¿Ok? El gen que codifica la homocitrato-sintasa, que cataliza la conversión de cetoglutarato a acetilcoenzima A en homocitrato, este gen LIS3, ¿okay? Que codifica esta homoaconitasa, que cataliza la conversión de homocitrato en homoisocitrato. Esta cepa auxótrofa de lisina mutada aquí se llama L2, esta es HS-, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo cuando nosotros, estas cepas no son capaces de crecer en un medio definido, sin lisina y sin ácido pipecólico, con respecto al control, lo están viendo aquí, ¿ok? Cuando le colocábamos o suplementábamos lisina al medio, obviamente se restituía la auxotrofía, pero cuando le colocábamos ácido pipecólico, fíjense que tienen un crecimiento líquido, se llama esto, que es un crecimiento residual, que de alguna manera el ácido pipecólico se convierte en lisina para restituir esta auxotrofía, ¿ok? Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, lo que les estaba comentando, hacer la caracterización molecular por genética directa, que no es más que la identificación de genes o enzimas a partir de un fenotipo determinado. En este caso nosotros utilizamos, en vez de luz ultravioleta, usamos la nitrosobanidina para mutación química. Bueno, sencillamente mutamos esporas de Penicillium chrysogenum HS-, ¿por qué? Porque tenía que ser a partir de una cepa auxótrofa
de lisina, pero que además fuera incapaz de utilizar ácido pipecólico para complementar esta exotrofía. Y pudimos identificar dos cepas llamadas 1025 y 7.2, ¿ok? Que no tenían ese crecimiento líquido que vimos la vez pasada, ¿ok? Entonces fuimos, ya empiezas aquí a trabajar con enzimología, ¿ok? A nivel de actividad enzimática, también con características fenotípicas, ¿ok? Entonces vamos a empezar aquí por el control. El control es nuestra cepa salvaje, Wisconsin 54-12-55. ¿Tiene defectos genéticos? Pues no. ¿Es capaz de crecer en medio mínimo chape? Sí. ¿Con ácido pipecólico? Sí. ¿Y suplementado con ácido alfa-aminohípico, que es este que está aquí? Sí. Acuérdense que el ácido alfa-aminohípico es el intermediario que es precursor también de la penicilina y también es intermediario de la ruta biosintética de lisina, ¿verdad? En hongo filamentoso. ¿Ok? Bueno, y en penicilio prisonio, en este caso con respecto a la penicilina. Acuérdense, este mutante, ¿se acuerdan? Este HC- que estaba interrumpido en el gen LIS1 que codifica la homocitata sintasa, ¿ok? Que generaba esta exotrofía de lisina. Aquí podemos observar que no es capaz de crecer en Chapet. Sin embargo, sí tiene un crecimiento líquido cuando lo ponemos a crecer en pipecólico, y también crecía cuando le poníamos este intermediario en los caldos de cultivo o en las placas de Petri en este caso. Las dos cepas, los dos transformantes o los dos mutantes obtenidos por mutación con nitrosoguanidina eran incapaces, el defecto genético, eran nosotros de lisina e incapaces de utilizar ácido pipecólico para crecer, ¿ok? Para restaurar esta auxotrofía, ¿ok? Entonces, ¿eran capaces de crecer en chape, en el medio mínimo? Pues no. Y cuando le colocábamos lisina al medio, obviamente que restituye, pero cuando le colocamos ácido pipecólico, no, porque tiene alguna interrupción. No sabemos cuál. En ese rompecabezas hemos roto o hemos quitado dos piezas, ¿ok? Una pieza en este mutante 7.2 y una pieza en el mutante 1025 que hacían incapaz a estas dos transformantes de convertir este ácido pipecólico en lisina, ¿ok? Y cuando se le colocaba ácido pipecólico en este intermediario, bueno, nos dimos cuenta que el 7.2 sí era capaz de restituir la exotrofía de lisina, es decir, no estaba interrumpido aquí en la segunda parte de la ruta biosintética de lisina, ¿ok? Sino que estaba interrumpido en otro lado, ¿ok? Mientras que el mutante 1025 no era capaz de crecer cuando nosotros le agregábamos al medio de cultivo este intermediario, ¿ok? Ahora bien, con la actividad enzimática, desde el punto de vista fenotípico, un muy buen trabajo de investigación es aquel que pueda hacer un compendio de caracterizaciones fenotípicas, caracterizaciones bioquímicas y caracterizaciones moleculares. O bueno, también proteómicas, metagenómicas, transcriptómicas, etc. En este caso, nosotros medimos las actividades enzimáticas, estas que están aquí en verde, ¿lo ven? Y vimos que la actividad sacaropina deshidrogenasa estaba presente en todas las cepas. Al igual que en control. ¿Qué significa eso? Que no estaba interrumpido, no, esta pieza del rompecabezas no la habíamos dañado. ¿Ok? Cuando medimos esta actividad que está aquí, la sacaropina reductasa, vemos que no hay actividad en esta cepa que está aquí, la 1025, que casualmente es la que no creció cuando nosotros le añadíamos este intermediario en los caldos cultivos para producir lisina. ¿Ok? Y cuando medimos la actividad de pipecolato oxidasa, que está aquí, ¿ok? Nosotros vimos que no había actividad de pipecolato oxidasa en la cepa 7.2. Es decir, que la cepa, el mutante 1025 estaba interrumpido aquí y el mutante 7.2 interrumpido aquí en la pipecolato oxidasa. Eso es tomando en cuenta criterios de caracterización fenotípica y criterios enzimáticos, ¿ok? Ahora bien, para trabajar en serio con la caracterización de rutas biosintéticas, que para eso se presta mucho, obviamente, y nace la ingeniería genética, bueno, mira, nosotros tenemos que restituir esa mutación que hicimos al azar en esta ruta biosintética. Ya desde el punto de vista fenotípico y estudio de actividades enzimáticas, identificamos que pudiera estar aquí, ¿ok? Y entonces lo que hicimos fue una transformación. Por eso que les había hablado primero de los plásmidos, ¿ok?
hicimos una transformación con este plásmido PL-ARA, ¿ok? PL1-ARA se llamaba, que tiene el gen LIS1 que complementa esta mutación, ¿ok? Y a la vez, porque eso fue una cotransformación, utilizamos este plásmido que consistía en una librería genómica o una genoteca que contiene en millones de vectores, ¿ok? Millones de fragmentos, ¿ok? Cortaditos y ligados en este vector que pudieran complementar. Algunos de esos fragmentos, ¿ok? Si entran y complementan esta mutación, nosotros podemos rescatar este plásmido y saber qué es lo que tiene ese fragmento de ADN, ¿ok? Si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, vamos a dejarlo al final, o lo vayan anotando ahí en el chat para luego responderlas, ¿ok? Entonces, hice una transformación génica, una doble transformación, ¿ok? Para introducir este gen defectuoso, uno que está intacto, que está aquí, y bueno, lo que tenga yo que incorporar para restituir este fenotipo LIS1, LIS menos, TIP menos, ¿ok? Utilizando la genoteca. Pues bien, obtuvimos 3 transformantes que fueron capaces de crecer en medio Chapek, ¿ok? En medio Chapek. Es decir, pudimos con esa transformación restituir ambas mutaciones en la misma ruta biosintética, ¿ok? Luego nosotros pudimos recuperar este plásmido, porque este plásmido tiene una región que se llama MA1, que le confiere la habilidad de replicarse autónomamente en el genoma y poder luego rescatar los plásmidos, ¿ok? Entonces, sencillamente rescatamos los plásmidos, rescaté este plásmido que estaba asociado con la mutación en la segunda parte de la ruta biosintética de lisina, se secuenció y resulta que encontramos una ORF que codifica una sacaropina reductasa con una etimología en otros organismos, ¿ok? En otros microorganismos. Esta ORF tiene 1953 pares de bases. Recuerden que la ORF comprende todo el gen menos el codón de SIN, ¿ok? Esta ORF estaba interrumpida por 10 intrones, codificaba una proteína deducida, es deducida porque estamos hablando de in silico, ¿ok? De 449 aminoácidos con un peso molecular de 48,8 kilodalton. Entonces, cuando nosotros hacemos ya otros experimentos que tienen que ver ya con esta proteína deducida de esta ORF, bueno, nos encontramos que precisamente tiene un alto porcentaje de identidad con otros hongos que se habían reportado anteriormente. Entonces, es aquí, solamente aquí, cuando nosotros podemos ya decir, tenemos el gen de Penicillium chrysogenum que codifica esta enzima, y ya tú le pones el nombre al gen que quieras, ¿no? En este caso, nosotros le pusimos el gen LIS7 que codifica la sacaropina reductasa y que era capaz y que estaba asociada con el fenotipo LIS menos, CIP menos de la cepa 10.5. Entonces, haciendo un poco de informática, estoy utilizando el programa PesiPrep, donde tú puedes hacer predicciones de la estructura secundaria, donde tú puedes ver sencillamente la alternancia de alfa hélices y de laminas beta a lo largo de toda la secuencia de aminoácidos de la proteína, y podemos observar que esta sacaropina reductasa es un miembro de las oxidorreductasas, ¿ok? Usa como coenzima NADPH, ¿ok? Y tiene como una característica fundamental un dominio que se llama dominio Rossmann-Fold de unión de NADPH, ¿ok? Acuérdense que si la unión de este NADPH sencillamente es inactiva la enzima, y podemos observar que este motivo de alternancia de laminas beta y alfa hélice, laminas beta, alfa hélice, laminas beta, alfa hélice, laminas beta, alfa hélice, etcétera, va desde el aminoácido 8 hasta el 127. Ya utilizando otros paquetes informáticos de estructura 3D, tridimensional, utilizando como molde sencillamente otras sacaropinas reductasas descritas y cristalizadas, muy importante, en otros microorganismos, en otros hongos en este caso, puedes hacer ya modelados 3D por homología, también se puede hacer a través utilizando otros recursos,
Y aquí podemos observar exactamente el dominio Rosman-Fold con la alternancia. Ya tenemos la estructura 3D aquí, ¿ok? La 3D. Pero, bueno, sencillamente ya nosotros habíamos descubierto en este objetivo que era la caracterización del metabolismo del ácido pipecólico. Bueno, que sencillamente el ácido pipecólico, ¿ok?, se convertía en lisina a través de su conversión en P6C, en equilibrio químico con el ácido aminoadípico, posteriormente la saccharopina y la saccharopina lisina. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos interrumpido aquí y ya habíamos descubierto que precisamente este gen estaba asociado no solamente con el catabolismo de lisina, sino en la conversión de ácido pipecólico en lisina para la restauración de auxotropías de lisina. Esto nos valió mi primer paper, buen paper, fue en el Journal of Bacteriology en el 2001. Y el año que viene voy a cumplir 20 años que publiqué este paper, pero fue muy interesante porque eso no estaba descrito en la literatura científica. Ahora bien, si realmente vamos a hacer investigación en serio, nosotros no nos podemos quedar allí. Nosotros tenemos que reproducir lo que sucedió y las evidencias que pudimos observar ya de una manera mucho más específica y dirigida. Es decir, nosotros construimos por interrupción génica un mutante inactivado en la saccharopina reductasa. Ya en este caso, no por mutagénesis al azar, sino sencillamente por interrupción dirigida utilizando doble recombinación homóloga. Para ello, tienes que hacer una construcción, ¿ok? Esa construcción, obviamente, tiene que contar, vamos a ver el panel de arriba, en verde, ¿ok?, con el brazo izquierdo y el brazo derecho inmediatamente adyacente al gen que tú quieras interrumpir, ¿ok? Por eso les hablé de la construcción de librerías genómicas en fagos, por ejemplo, en el fago lambda, porque para hacer esto tienes que clonar fragmentos de ADN de gran tamaño. Obviamente, esto es un acto de heroísmo cuando no se cuenta con un genoma secuenciado y todo lo tienes que hacer a pie. En este momento, el genoma de Penicillium crisógenum no estaba secuenciado y todo lo teníamos que hacer de esta manera. ¿Ok? Entonces, estos son los primeros, los primeros experimentos y publicaciones de ingeniería genética en hongos filamentosos. Y bueno, y sencillamente lo que tú tienes que hacer en tu construcción, fíjate que esto está en un plásmido, ¿ok?, es clonar tu fragmento de gran tamaño que tiene tu gen, que generalmente tiene que estar ubicado en la zona central, y sacar el gen que tú quieres clonar y meterle otro. Es decir, le vamos a meter un marcador de selección, ¿okay?, un cassette de selección. En este caso, aquí está el promotor, aquí está el gen y aquí está el terminador, ¿ok?, de un gen que confiere resistencia a la fleomicina, que es un antibiótico. Y tú lo que haces es transformar en tu cepa hospedadora, en este caso la cepa hospedadora era Penicillium crisógenum, la cepa salvaje, y esperando que haya esto. ¿Vieron que lo que vieron aquí? Una doble recombinación homóloga. ¿Ok? Que hay un intercambio de los brazos derechos e izquierdos que son idénticos, que flanquean el gen, ¿ok?, donde se cambia el gen nativo por tu cassette, ¿ok?, por tu marcador de selección. Después de muchísimo tiempo haciendo un rastreo, un screening, y después de decenas de transformaciones, al final pude detectar un mutante, el 111, que era incapaz de crecer en medio definido, ¿ok? Restituía su auxotrofía con lisina, ¿ok? Y sencillamente, bueno, teníamos que extraer el ADN y ver si realmente en su genoma estaba interrumpido el gen, ¿ok? Sería la región del genoma en el cromosoma, donde está el gen 17 que codifica la saccharopina reductasa, el Penicillium crisógenum, y se llevó a cabo una técnica que se llama Sauder, en la cual utiliza sondas para identificar si hay algún cambio
¿ok? A nivel de cromosomal, ¿ok? Utilizando 4 sondas, la 1, 2 y 3, en el extremo 5' del gen, en la zona central del gen y en la zona 3' del gen, pudimos observar que en el mutante había una delección cuando yo hacía un Sauder utilizando como sonda el extremo 3' del gen, 5', perdón. Cuando utilizaba esta sonda también veía que había una delección de alrededor de 3 kilobases, ¿ok? En esta región digerimos PCT1. ¿Saben aquí? Que tú digieres el genoma con PCT1 y luego haces, obviamente, tu Sauder utilizando estas sondas, ¿ok? Este es el control con otros transformantes tomados al azar, como control también positivo. Bueno, todos tenían este fragmento con cada una de las sondas, mientras que mi mutante disminuía el tamaño, había una delección en este fragmento PCT1 de 12,2 kilobases, ¿ok? Pero cuando hago el Sauder utilizando como sonda este fragmento 3' del gen, veo que desaparece, ¡pum! Es decir, había noqueado el gen en esta zona, ¿ok? Había noqueado este gen en esta zona, no hubo un noqueado o una interrupción, un noqueado, no, una delección del gen, como fue diseñada, pero sin embargo sí hubo una delección, porque sencillamente eso depende mucho, no estamos hablando de CRISPR-Cas, es muchísimo más eficiente, ¿ok? La técnica, también depende del sitio de cromosoma que tú quieras modificar, y bueno, lo que sí estaba buscando es que hubiera una elección en ese gen. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista bioquímico, midiendo la actividad sacaropina reductasa y comparándolo con el control y otros transformantes seleccionados al azar, sí vimos efectivamente que no hay actividad sacaropina reductasa y se debe, obviamente, desde el punto de vista molecular, demostrado por Sauder, que había una delección en ese gen, ¿ok? A este mutante, auxotofoelicina, le pusimos Penicillium Crisogenum sacaropina reductasa menos. Pero ¿qué haces también? A ese mutante sacaropina reductasa menos, luego tú tienes que volverlo a complementar con su propio gen. ¿Se acuerdan del plasmid original que nosotros obtuvimos, el PDST1, que tenía un fragmento del genoma que contenía a su vez el gen 17 que restituía, que fue rescatado de la genoteca, ¿ok? Bueno, nosotros con este mismo plásmido transformamos la cepa SR-, ¿ok? Obtuvimos muchísimos mutantes, transformantes, seleccionamos 3 al azar y pudimos observar por Sauder también, que esta es una técnica muy interesante porque te permite, desde el punto de vista molecular, ver, confirmar que realmente lo que estás haciendo está bien hecho, ¿ok? También digerido con PCT1, que debe liberar una sonda, una banda de 10 kilobases, ¿ok? Se libera esta banda, sin embargo, en el control nuestro mutante sin transformar, no hay, porque sencillamente, claro, estamos utilizando aquí como son del extremo 3', ¿se acuerdan del gen? No hay señal, y sí hay una señal que es la esperada de Wisconsin 54, acuérdense, de 12,2 kilovatios. Estos transformantes restituyeron la actividad sacaropina reductasa con relación a su cepa hospedadora, ¿ok? A la cepa SR-, ¿ok? Entonces, es muy satisfactorio el hecho que nosotros hayamos podido ya obtener en este caso una cepa interrumpida de manera dirigida por doble recombinación homóloga, ¿ok? En este gen que codifica la sacaropina reductasa, que está en la segunda parte de la ruta por debajo del alfa-aminohidrato o alfa-aminodípico, que es lo mismo. Esto aquí es la primera parte de la ruta. Y acuérdense que de aquí a la derecha, yo les había descrito que estos intermediarios, este alfa-aminohidrato o alfa-aminodípico intermediario de la biosíntesis de penicilina G. Ok, pero no quedamos allí. Ok, porque si realmente queremos ser serios desde el punto de vista de investigación, tenemos que utilizar otras herramientas, en este caso HPLC, para identificar acumulación o no acumulación de estos tipos de metabolitos. ¿Ok? En este caso vemos en el panel de arriba, en verde, la cepa control, en este caso Penicillium Crisogenum, Wisconsin 1254,
y abajo la cepa SR-, donde pudimos observar que añadiendo lisina a los caldos de cultivo, el pico esperado de ácido pipecólico no se incrementaba, y en la cepa interrumpida se incrementaba, pero de una manera residual prácticamente. No obstante, cuando nosotros le añadimos a los caldos de cultivo alfa-aminodípico, acuérdense que este intermediario está sobre la interrupción, ¿ok? Pudimos observar que en la cepa parental no acumula pipecólico, pero se acumula una gran cantidad de ácido pipecólico en la cepa mutante. Con lo cual, nosotros habíamos obtenido, ya tenemos con gran certeza que el ácido pipecólico se forma a raíz o a través de la ruta biosintética, o sea, en este sentido, ¿ok? Al principio le habíamos colocado lisina a ver si se acumulaba este compuesto, este metabolito secundario, no se acumuló, pero cuando le pusimos alfa-aminodipato o alfa-aminodípico a los caldos de cultivo, vimos que hubo un incremento enorme, ¿ok? Sobre todo en nuestra cepa SR-, que está interrumpida aquí, ¿ven? Es decir, ya habíamos obtenido una cepa súper acumuladora de ácido pipecólico porque dirigimos el flujo metabólico de la conversión del ácido alfa-aminodípico al alfa-aminodipato para la producción de ácido pipecólico. ¿Ok? Pero tenemos que nuevamente reconfirmar esto. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, mira, nosotros contamos con esta cepa TDX-195 interrumpida de manera dirigida en el GEL 2 que codifica la alfa-aminohipato reductasa, y la hipótesis es que si esta cepa está interrumpida en este gen que codifica la alfa-aminohipato reductasa, entonces si en los caldos de cultivo yo le coloco alfa-aminodípico, no es capaz de acumular alfa-aminodípico, ¿verdad? Con relación a mi cepa SR-, que mi cepa SR- está interrumpida aquí y sí sería capaz de acumular ácido pipecólico, intracelularmente, obviamente. Entonces aquí podemos ver los resultados, ¿ok? Como mi cepa SR- si es capaz de acumular ácido pipecólico y colocando ese intermediario en los caldos de cultivo, ácido alfa-aminodípico, y vemos que en la cepa TDX-195 no fue capaz. Esto obviamente luego pudo ser comprobado midiendo por HPLC y midiendo actividades de nitroglatoxiasa, etcétera, y pudimos describir por primera vez que efectivamente penicillium crisógenum, el ácido pipecólico se formaba a partir de ácido alfa-aminodípico a través de su conversión en alfa-aminodipato, ¿ok? En reacción espontánea, en equilibrio químico con P6C, que es hiperidicil carboxílico, y se forma ácido pipecólico. Esto nos valió otro paper en el Applied Environmental Microbiology en el 2004, ¿ok? Donde ya habíamos identificado, pues, de alguna manera, cuál es el metabolismo de del ácido pipecólico en esta cepa, ¿ok?